digamos, cómo se gasta, sino quién se queda con los recursos. Esa es un poco la discusión que está habiendo entre el gobierno nacional y las provincias. Aprovechamos que está el economista Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad de Progreso. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Hay discusión fuerte que están dando, ¿no?, que tiene que ver con esto. ¿Cómo se recauda y cómo se gasta? No parece resolverse fácilmente. No, porque pareciera que todo el mundo quiere pasar la pelota del ajuste a otro, ¿no? Claro, al otro. Y obviamente eso no puede ser así, porque no es que solamente el gobierno nacional anterior hizo unos desajustes fenomenales de su gasto público y generó unos tremendos déficits que fueron los que terminaron siendo financiados con emisión monetaria y nos pusieron al borde de la hiperinflación. También muchísimos de los gobiernos provinciales hicieron lo mismo. Y esos gobiernos provinciales que tuvieron desajustes durante el año pasado no pueden pretender que un gobierno nacional que está haciendo un enorme esfuerzo con un enorme costo político para no financiarse más con el Banco Central. Fíjense que si hace 4 meses yo hubiera estado acá, de lo que estamos hablando es cuando llegaba la hiperinflación, ¿no? ¿Hace cuánto que no hablan de hiperinflación? Hace como 3 meses por lo menos, ¿no? Bueno, entonces... No, hablamos de otra cosa, hablamos de recesión, sí, hablamos de... Empieza a haber despidos, digamos, son otro escenario. Sí, y tendríamos que hablar de cómo se resuelve eso también, porque evidentemente hemos entendido que parando la emisión, hoy tenemos la misma cantidad de pesos que teníamos cuando asumió este gobierno. Apenas 2% debe haber subido la cantidad de pesos. Por eso que no estamos hablando de hiperinflación, porque resolvimos el problema que lo generaba. Ahora tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a resolver el problema, otro problema heredado, que es el de la recesión, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya no estamos... Ahora, si todos los gobernadores que hicieron desajustes, o digamos, los anteriores gobernadores hicieron desajustes en sus gastos, pretenden que también lo haga la nación, no va a alcanzar. O sea, tanto no puede haber. Ahora, Aldo, la discusión creo que también es lo que están planteando los gobernadores, tiene que ver con el ritmo del ajuste. Porque de hecho, gran parte de la discusión de hoy tenía que ver con la agenda productiva. Cómo hacer para reactivar la actividad en las provincias cuando no tienen recursos, cuando ya ni siquiera saben cómo van a pagar los sueldos. Y ahí no se están poniendo muy de acuerdo sobre la dimensión del ajuste. Porque claramente lo que le falla a los gobernadores es el diagnóstico, ¿sí? Porque lo que hay que entender es por qué estamos en tremenda recesión ya desde hace rato. Porque imagínate que si nosotros estábamos hablando de que íbamos a una crisis hiperinflacionaria, eso evidentemente para la gente es un factor de temor. Cuando la gente tiene miedo sobre su futuro, lo que hace, todos nosotros, es empezar a ahorrar, ¿sí? Para comprar dólares, mandarlos al fondo del placar o en una cajita de seguridad o donde sea, para tener un respaldo, porque si viene la crisis, tenemos que tener con qué enfrentarle. Bueno, Leandro viene contando estos días que se está notando eso, ¿no? La gente está vendiendo sus dólares precisamente porque está la crisis. Pero porque lo juntó antes. Ahora el problema es que lo hizo porque tenía miedo. Y por eso que tenía miedo por ese futuro de una crisis, es que la demanda interna, porque las empresas hicieron lo mismo, dejaron de invertir, ¿sí? La demanda interna, el consumo y la inversión se destruyeron. ¿Y para quién van a producir los productores? Si del otro lado no hay nadie que le compre. Aldo, ¿cómo se resuelve esto? Hay que preguntarse. Cambiándole a la gente esa expectativa. Bueno, no viene una crisis. Bueno, lo convencemos de que no viene una crisis porque efectivamente vamos a cambiar el rumbo como lo pidió la mayoría del electorado el 19 de noviembre. Cuando nosotros creamos, porque en el Congreso se aprueban las leyes que hay que aprobar para que el rumbo cambie, porque las leyes fijan los rumbos económicos en la Argentina y en cualquier país del mundo. Bueno, cuando nos muestren que están dispuestos la mayoría de los políticos, de los legisladores, a apoyar ese cambio de rumbo que pedimos, vamos a decir, bueno, che, viste que dejamos de salir a comer afuera para comprar dólares. Si no viene la crisis, vamos a salir a comer afuera una vez por mes, como antes, y eso es lo que va generando que aquellos que pueden gastar y no lo hacen porque tienen miedo, ¿sí?, terminan generando una bola de nieve que vos la tirás como si la tiraras de arriba de una montaña, ¿no?, que va pegando a todos los tipos que, porque yo
Fui al restaurante, el señor del restaurante ganó un poquito más, el mozo se ligó una propina, ve las cosas un poquito mejor y así sucesivo. Aldo, a veces el electorado no pide una sola cosa, sino tiene varios reclamos y depende también el distrito, ¿no? Puede ser un electorado de Chubut que quiera que el gobierno nacional baje la inflación, pero que quiera que el gobierno provincial ofrezca que las clases inicien a tiempo, ¿no? Que era la gran disputa que tenía Nacho Torres en su provincia. Y los gobernadores no pueden dejar de pagarles a maestros, a docentes, a médicos y a policías. En esta disputa entre nación y provincias, ¿no están tensando mucho la cuerda a los dos lados? Es que la verdad es que antes cómo se resolvía eso, y de hecho el juez que falló en la causa notablemente que se expidió en la causa de la provincia de Chubut, lo que dijo es, si usualmente antes iban y pedían que se los refinancie y se los refinanciaban, ¿por qué no siguen haciendo lo mismo? Porque eso se refinanciaba ¿con qué? ¿Quién, ustedes creen que el gobierno nacional ponía la plata para financiar eso? No, le daban a la maquinita volaba, hacía volar todo por los aires, lo pagábamos nosotros, en una palabra, con impuesto inflacionario, y así se ajustaba, todo bárbaro, sí, no somos más pobres, por supuesto, y camino a una hiperinflación. Así no funcionan las cosas, cada uno de los gobernadores sabe qué provincia recibió porque era el gobernador anterior, ¿sí? Y si se propuso y es gobernador ahora y recibió una mala herencia como la recibió... Sí, la mayoría de los gobernadores igual cambiaron, ¿no? Sí, la realidad es que sabían qué se metía, ¿no? Entonces, que se haga cargo. Ahora, Aldo, dijo una cosa de los que no gastan porque tienen miedo, ¿no? Ahora, el problema son los otros, los que no gastan porque no tienen. En plata. Y ahí está el problema, que de hecho es parte de la gran discusión que hoy hay, que, por ejemplo, una cuota importante del ajuste lo está pagando el bolsillo de los jubilados, lo está pagando el sector que recibía alguna ayuda del Estado con los planes sociales, y ahí, de hecho, fue la advertencia que hizo hacer el Fondo Monetario, que hay un riesgo social muy grande. Y uno tiene la sensación de que el gobierno nacional no está contemplando esa posibilidad, digamos, ese escenario, ¿no? El punto acá clave, ¿sí?, es que es cierto, ningún país del mundo empieza un proceso de reactivación, ¿sí?, porque los desempleados y los que quedaron pobres, ¿sí?, los nuevos pobres y los nuevos desempleados gastan más. Eso es imposible. Que, digamos, pero no porque gasten más, sino el riesgo es que no están llegando a fin de mes, no están pudiendo comer mucho, ¿no? Pero, y nunca lo van a llegar, porque en una recesión somos todos más pobres, no es que solamente los pobres y los desempleados son cada vez más pobres, todos somos más pobres. Entonces lo que hay que hacer es terminar con la recesión. Lo que necesitamos es que nuestra dirigencia política, y creo que para esto debería servir esta reunión que tuvieron hoy el Gobierno Nacional y los gobernadores, se ponga de acuerdo para darnos a los argentinos, aquellos que podemos gastar un poco más, pero no estamos gastando porque tenemos miedo de que debe terminar en una crisis, darnos las señales para que no tengamos más miedo. Y en ese momento va a haber gente que puede consumir y hoy no lo hace porque tiene miedo, que va a empezar a consumir. Va a haber empresas que van a empezar a invertir. Y eso es lo que genera en cualquier país del mundo esa expectativa que cambia favorablemente las recuperaciones. Empiezan siempre así. Entonces, pero no hay magia, o sea, si queremos que la gente gane cada vez más, porque la verdad es que no es que ahora están... fue casi como 2 años, 3, ¿no? Entonces, si para poder pagarle a la gente más, la única solución es producir más, ¿sí? O sea, salir de la recesión y empezar a recuperar la economía. Ahora, Aldo, cuando viene hoy un empresario y le pregunta, ¿qué hago? ¿Hasta cuándo espero? ¿Qué le responde? Yo creo que todos estamos esperando a ver qué hace la dirigencia política. Creo que poco a poco están entendiendo el mensaje de la gente, ¿no? Y poco a poco empiezan a ver que lo que antes era fácil, que era darle bolilla y priorizar demagógicamente a aquellos sectores, corporaciones, empresariales, intelectuales, profesionales y gremiales, que ganaban con las regulaciones, con subsidios que no iban a los más pobres precisamente, y con un montón de privilegios, plata a costa de los argentinos, ahora ya no los pueden priorizar más porque hay una demanda de la gente, ¿sí? Antes era fácil, ¿sí?, porque ellos tenían plata, capacidad de reclamo, pero si toda la gente te empieza a pedir, che, hagan algo, ojo que esto no es que termina con Milei yéndose, no, termina con los argentinos pidiendo que se vayan todos.
Sí. Aldo, esta semana vimos cómo cayó el dólar, hay una tranquilidad cambiaria hace tiempo, por lo menos el Blue y los financieros. ¿Cuánto falta para que liberen el cepo y qué necesita el gobierno antes? Yo creo que van bien encaminados, porque justamente ¿por qué está bajando el dólar? Porque si no lo están depreciando más a nuestra moneda, ¿por qué va a subir? Lo que pasa es que otro de los motores que tiene una hiperinflación es el miedo de la gente, ¿no? Esto que yo decía que los hacía ahorrar en dólares, pero también por miedo a que le quiten cada vez más poder adquisitivo a su moneda, dejan de demandar pesos. Y cuando uno deja de demandar algo también se cae su precio. Y por eso se caía también el poder adquisitivo de la moneda. Bueno, hoy son más los que se desprenden de los dólares de los que pueden ahorrar, ¿no? Eso, por lo menos, el resultado de lo que está pasando con la cotización del dólar. Porque eso pasa con todas las decisiones humanas. Uno, como no sabe dónde está un punto exacto donde yo tengo los pesos que necesito, más con la inflación que teníamos, imposible saberlo, ¿no? Suele pasar que uno se va de rosca. En una palabra, todos compramos más dólares de lo que debíamos haber comprado, porque estábamos pensando que nos iban a seguir metiendo. Y ahora nos estamos desprendiendo de esos dólares que compramos para tener los pesos que necesitamos. Okay. ¿Sí? Y algunos, es cierto, porque lo decías vos hace un rato, algunos que ahorraron justamente para el momento de la crisis, un poco moderar el impacto de la crisis en el bienestar de su familia, están vendiendo también por eso. Y es un problema porque hoy están haciendo un mal negocio. Otra vez pagaron más caros esos dólares de los que hoy están vendiendo. Suele pasar eso, lamentablemente. ¿Y vos crees que en economías volátiles como la nuestra? En el corto plazo se va a poder levantar el cepo. Sí. Yo creo que en el segundo trimestre seguro que se levanta. Decir que se levanta el cepo es medio exagerado. Sí vamos a operar en un mercado único de cambio, pero puede ser que como la cantidad de regulaciones que se generaron alrededor del cepo en la anterior gestión para poder sostener lo insostenible fue kafkiano, mucho peor este cepo que el de Cristina Fernández de Kirchner, tarde algunos meses en eliminarse todo lo que son esas regulaciones, pero que vamos a operar, vos vas a poder ir a comprar los dólares que se te dé la gana en tu casa de cambio o a través de tu app bancaria o la web, a través del banco vas a comprar los dólares que vos quieras, sí, eso va a pasar antes de mediados de año. Ahora, Aldo, hay una cosa que todavía está por verse, es cómo va a impactar el cambio de los subsidios a la energía, gas, luz, el aumento todavía que se sigue acumulando del transporte público, donde uno tiene la sensación de que ahora se viene una profundización de la recesión, digamos, un par de meses aún más difíciles, con lo cual la pregunta es si el piso al que se va a ir a llegar va a permitir, como decís vos, empezar a despegar hacia un segundo trimestre, que da la sensación que va a empezar peor, ¿no? Yo creo que vamos a tocar un piso durante este trimestre. Seguramente estos meses van a ser durísimos hasta finales de marzo, quizás abril. Abril también, depende de qué decisiones tome la dirigencia política y qué señales nos dé, ¿no? Puede ser más rápida la recuperación y también puede ser más temprana, ¿no? Pero eso va a depender de las señales. Que va a haber alguna recuperación, seguramente va a haber en el segundo trimestre una recuperación. Los costos que estamos pagando ahora, lamentablemente es imposible no pagarlos, porque lo que está pasando con la inflación hoy es que cuando vos depreciás una moneda, ¿sí? Cualquier moneda del mundo, lo primero que sube es el valor del dólar, ¿no? O el mercado cambiario. Para cada moneda es distinto, ¿no? Es un mercado cambiario. Para nosotros es el dólar. Obviamente los dólares libres, ¿no? Pero el resto de los bienes y servicios, hasta que reflejan la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, en algunos países los estables y confiables tardan entre 1 año y 2. Ese es más o menos. Acá en la Argentina, que tuvimos que aprender a sobrevivir con niveles de inflación maníacos, ¿sí? Hacemos las cosas más rápido. Tenemos que correr más rápido que las lagartijas, en una palabra. Así que más o menos tarda 4 meses en que la mayoría o la gran mayoría de los precios de los bienes y servicios se acomoden a esa pérdida de poder adquisitivo, esa destrucción del valor de la moneda en el gobierno anterior. Primero lo hace fuerte y después quedan cada vez menos grupos que tienen que acomodarse. Por eso que estás viendo que es descendente. Y va a seguir siendo descendente la inflación, porque cada vez te quedan menos bienes y servicios por reflejar
completamente toda esa depreciación pasada de la moneda. Con respecto a la caída del poder adquisitivo, hay un gráfico que hizo 1816, la consultora, que hoy también tuiteó Cristina, que muestra la caída del salario real de los trabajadores formales y es bastante llamativo, lo podemos ver ahí en pantalla, porque muestra que tanto en el gobierno de Macri como en el de Alberto Fernández y en el de Milei cayó mucho el salario real, pero en este momento estamos casi en niveles post-crisis de 2001, o sea, la caída fue muy fuerte. No es sustentable socialmente que esto dure mucho, pero tampoco políticamente, porque me imagino que si el gobierno quiere ganar las elecciones el año que viene, tiene que lograr que esto suba. Sí. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que esto se revierta? Bueno, parte de lo que tiene que hacer ya lo hizo, ¿sí? Que es justamente frenar la hiperinflación. Cualquiera que haya vivido una hiperinflación sabe el nivel de pobreza que lleva al conjunto de la sociedad y ni hablar a los más pobres, ¿sí? O sea, en la época de las hiperinflaciones, a mí me tocó lamentablemente vivir dos, y no quiero volver a vivir ninguna más. No, nadie. Un excelente sueldo eran $300. Sí, imagínense un excelente sueldo lo que le tocaba al resto, ¿no? Entonces, claramente eso es altamente empobrecedor, no deberíamos extrañarnos esa caída de los salarios reales. Y lo otro es salir de la recesión, porque, de vuelta, ¿qué economía que está produciendo cada vez menos, ¿sí?, puede pagar mejores salarios, mejores jubilaciones? Ninguna. No hay ninguna economía del mundo que lo pueda hacer, a menos que, como hacen bien algunas economías, algunos gobiernos, arman fondos de estabilización y en las buenas épocas juntan afuera un montón de guita, ¿no? Cosa de poder gastarlas en las épocas de crisis, ¿no? Pero nosotros no hicimos eso. Nosotros ya no gastamos todo lo que podríamos habernos gastado por las próximas generaciones. Entonces no hay otra forma que darle las señales adecuadas a la gente para que vuelva a confiar, para que vuelva a consumir, para que vuelva a invertir. Aquellos que pueden, porque lamentablemente los que no pueden, los que se quedaron desempleados, esa gente depende de nosotros, de que nosotros, los que podemos, consumamos más e invertamos más, pero no lo vamos a hacer hasta que nos digan, sí, muchachos, vamos a cambiar de rumbo, no vamos a una crisis. Ahora Leandro nos va a contar del consejo asesor en materia económica que ahora tiene Milei. Si usted estuviese ahí adentro, hoy, ¿qué le recomienda? Yo la verdad es que le recomiendo que negocie con la mayor parte posible de los legisladores y cuando tenga una mayoría saque la ley que pueda sacar, trate de sacar una buena ley, ¿no?, desregulando la economía. No puede ser que los argentinos sigamos en semejante incertidumbre como estamos hoy, ¿no? Pero de vuelta, para bailar un tango se necesitan dos, ¿no? Y del otro lado, hasta ahora la verdad es que mucha buena voluntad tampoco hemos mostrado, ¿no? Aldo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Quedó la pregunta, Leandro, ¿qué es este Consejo Económico